La- las, las presentaciones las vamos a empezar la semana que entra, ¿eh? El primer equipo es Lara Ortiz Rutester, Quevedo Ábalos, Daniel Astrid, Silvia Itzel Ruiz Rivera, Muriel Alejandro Vallejo. Y el segundo equipo es Pablo Alberto Cabrera, Vania Elusaí Lima, Emanuel Omar López y Grace Isabel Solís. Y en estos días les mando al 3-4 y a ver si 5 y 6. Aquí en el primer tema que empezaríamos la semana que entra, o sea, el próximo miércoles. De la enciclopedia de la OIT son órganos sensoriales nada más lo que es oído y equilibrio, que nada más es de la 2 a la 10 o de la 1 a la 10 de ese capítulo. Y en el otro libro, Tratado de Medicina del Trabajo, es otorrinolaringología laboral, pero nada más lo correspondiente también al oído, que es de la 579 a 596. O sea, prácticamente aquí vamos a hablar de anatomía y fisiología del oído y el equipo 2 ya hablaría de lo que es el ruido, también en la enciclopedia de la OIT, el capítulo 47, de la 1 a la 19, y del otro libro, Ruido y Vibraciones, de la 289 a la 303. Ok, entendidos, por si no está alguno de los que les toca, para que les digan, aunque ya estamos 24 en este momento. Vamos a ver algo de salud y trabajo ahora y vemos a ver qué vemos el martes. Ya ven la pantalla, ¿verdad? Sí, doctor. Sí. Bueno, habíamos dicho que la medicina del trabajo está muy relacionada con la seguridad y la higiene del trabajo en los centros de trabajo. Entonces, más o menos vamos a hablar algo así muy a grandes rasgos de salud y trabajo, alguna terminología básica y algunos daños profesionales y técnicas de prevención. Ya habíamos visto al final en la otra presentación que el concepto de salud pues ha venido cambiando. Aquí hay algo de San Martín del 81 que dijo que el concepto de salud es dinámico, histórico, cambia de acuerdo con la época, la cultura y las condiciones de vida de la población. La idea que tiene la gente de su salud está siempre limitada por el marco social en el que actúan. No es lo mismo hace 100 años que ahora, ¿verdad? U 80. Han ido cambiando. Ustedes ya son otra generación, han visto otras cosas. No había tanta tecnología. Entonces todo va cambiando, no había redes sociales. Y en cierta manera va cambiando también el concepto de salud y pues en las diferentes partes del mundo podemos tener diferentes concepciones de lo que es la salud, ¿verdad? No es lo mismo un habitante de Haití o de Inglaterra que de Australia o de África, donde tienen condiciones muy insalubres.
que uno de primer mundo como Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, pues el hombre, como dijimos en la historia, siempre ha procurado, pues primero recolectó frutos y fue cazador, pero luego se hizo agricultor y pues el trabajo fue una cosa que era, vamos a decir, natural, ¿verdad? Porque tenías que conseguir el sustento tuyo, tal vez antes era un poco individual, pero se fueron juntando entre ciertos grupos de gente y luego se fue haciendo también pues lo que es la unión de parejas y procrear, ¿verdad? Entonces todo eso trajo riesgo, pero el mismo trabajo puede hacer que tengas algún problema con tu salud, ¿verdad? Y actualmente pues ya ven que es un importante elemento de valoración social y de desarrollo de actividad, formando por ello un derecho y un deber de la persona. Entonces vivimos en un ambiente, en un sistema ecológico, depende la parte del globo terráqueo donde estemos, ¿verdad? Nosotros vivimos a nivel de los trópicos, del trópico de Cáncer que pasa por Tamaulipas, o sea, realmente cercano al Ecuador. Entonces, pues en estas latitudes, pues somos gente, vamos a decir, con mucho calor. Y depende del área donde vivimos, es cómo nos comportamos. Generalmente los países se comportan de acuerdo a donde viven. No es lo mismo vivir más al norte o más al sur. Bueno, estamos más o menos en una parte intermedia nosotros. Entonces hay un sistema ecológico en cada parte donde estamos y hay un medio ambiente también a donde vivimos o en la región que vivamos, pero luego tenemos un sistema ocupacional o un sistema donde trabajamos, porque acuérdense que se pasan de perdido 8 horas ahí y muchas de las partes pues en su hogar. O ustedes que están estudiando, pues ahorita no es presencial, pero se la pasaban mucho tiempo en la escuela. Entonces está uno en un ambiente a veces que puede ser peligroso según el trabajo. Ustedes como van a ser personal de salud, van a vivir encerrados en hospitales. Ya cuando está uno en el internado, luego le dicen a uno que es rata de hospital, porque después del internado sales un poco al servicio, pero luego si haces la especialidad, te avientas otros 4 o 5 años ahí encerrado, casi puro hospital. Entonces todo eso te afecta. Nosotros, el personal de salud, tenemos muchos riesgos, sobre todo biológicos, que nos pueden crear patologías, porque en los hospitales pues hay muchos virus, hongos, bacterias, aunque continuamente se esté desinfectando. Entonces en el ambiente físico, donde estamos, pues hay factores. Los dividimos para saber de qué se trata, ¿verdad? Que nos pueden hacer daño. O sea, hay factores físicos
como por ejemplo el ruido, la electricidad, la luz del sol, las condiciones climáticas, los factores químicos, pues cualquier sustancia que ustedes imaginan que manejen en su trabajo. E inclusive ahora pues en el hogar llevamos muchos detergentes, disolventes, pinturas, nomás en las cuestiones de limpieza que luego usa uno exageradamente el cloro o el fabuloso o el quién sabe qué, tantas mugres que hay que no lee uno las etiquetas y pues te puedes intoxicar. También ha habido intoxicaciones accidentales de los niños, por ejemplo. Bueno, actualmente es un sinnúmero tan enorme de sustancias que muchas de ellas se usan en el trabajo donde tú estés. Entonces tienes que conocer esos riesgos. Los factores biológicos, como vimos, virus, bacterias, hongos que pueden afectarte. Factores mecánicos que también donde quiera se dan. Al no levantar bien una carga y padecer alguna lumbalgia o herniarnos de algún disco. También las piezas en movimiento que estén en maquinaria nos van a provocar accidentes. Factores ergonómicos que si no estás tú en una buena posición y tienes que permanecer ahí muchas horas, a veces haces el trabajo parado y a veces sentado, depende de lo que te toque. Los médicos que son cirujanos pues tienen que hacerlo parados, casi siempre la cirugía. A la larga padecen muchos problemas circulatorios del regreso venoso, varices. En las maquiladoras pues a veces es parado y a veces es sentado, pero permanecen durante cierto tiempo porque tienen que estar sacando la producción y luego, por ejemplo, trabajan muchas mujeres y a veces no tienen oportunidad de ir al baño, sino que les dicen que hasta después de una hora, y entonces ahí pues se padecen muchas cistitis, infecciones de las vías urinarias, sobre todo en mujeres porque recuerden que la uretra es más corta de la vejiga a la salida, entonces es más probable que se padezca de esos problemas. También hablaríamos de un ambiente psicológico y de un ambiente social, no nada más el físico, porque hay nuevos sistemas de organización del trabajo, más que todo, que crearon los empresarios para hacer mayor producción. Y pues todo esto se derivó del desarrollo tecnológico que se hizo un boom después de la Segunda Guerra Mundial y pues a partir más o menos de hace 70 años esto ha crecido enormemente y entonces hay trabajos que son monótonos o que están muy automatizados y entonces a veces pues entras al trabajo que hay, ¿verdad? Y a veces es estresante. Y también el ambiente social donde vives, ¿verdad? No nada más en el trabajo, sino en tu entorno. Ahora se hace mucho caso a las redes sociales, cuando realmente el 70 al 80% pues es cuestiones falsas, pero pues así les tocó vivir a ustedes, ¿verdad? Y todo esto pasa también en el ambiente social de la empresa, ¿verdad? Porque
pues no todas las empresas son iguales ni tratan a su personal de la misma manera. O si son pequeñas empresas, pues a veces tienes algún jefe muy mandón, o a veces salarios muy pequeños, no hay promociones, ni siquiera un aliento de una palmadita a veces, pues entonces la gente pues va a vivir estresado con esto, ¿verdad? Algo de terminología básica: peligro es todo aquello que pueda producir un daño o un deterioro en la calidad de vida individual o colectiva de las personas. El daño ya es la consecuencia producida por un peligro sobre la calidad de vida individual o colectiva de las personas. Tenemos riesgos, es la probabilidad de que ante un determinado peligro se produzca un cierto daño, pudiendo con ello cuantificarse, o la proximidad de un daño. Los accidentes de trabajo pues se cuentan en las empresas. Y todo esto depende la cantidad de accidentes que tengas. Por ejemplo, en la ley del Seguro Social, pues si tienes muchos accidentes, luego te cobran más. Pemex no estaba en ese esquema. Cuando yo ya me jubilé, empezaba a entrar a este esquema, ¿verdad? Pero pues ahí en Pemex se contaban los accidentes desde que empezaba el 1 de enero y se iban contando, y se trataba de hacer análisis causa raíz, pero no querían tener accidentes. En la próxima clase les hablaré de más o menos del sistema que se usó en Pemex a partir del 96, cuando se produjo un accidente fuerte allá en el sureste. La prevención pues es una técnica de actuación sobre los peligros con el fin de suprimirlos y evitar sus consecuencias perjudiciales. Y la protección, técnica de actuación sobre las consecuencias perjudiciales de lo que puede producir en un individuo, la colectividad o su entorno, provocando daños. Entonces, más o menos, hablando del trabajo, pues puede ser orgánicos, mecánicos, físicos, químicos y biológicos, psicológicos o sociales, ¿verdad? Y todo esto pues nos va a traer la patología del trabajo. O sea, es muy variada la patología que nos puede dar todo este entorno de factores ambientales. Y va a haber daños derivados del trabajo, como pueden ser accidentes, pero también pueden ser enfermedades profesionales, intoxicaciones, pero también acuérdense del factor psicológico, ¿verdad? Porque si hay insatisfacción y estrés, fatiga, pues esa persona, si hay médico en la empresa, va a acudir, porque ¿a quién más le va a ir a contar si se siente mal? Y muchas veces por no querer suspender al individuo, pues abusamos, ¿verdad? Porque, pues por ejemplo, en Pemex te llegaba un paciente que tú como médico veías que traía un síndrome gripal, pero muy fuerte. Ustedes saben que, pues depende de los grados. Alguien puede traer fiebre o febrícula, otro no puede traer fiebre, puede traer un ataque al estado general, como mialgias, artralgias, y sentirse muy mal, de tal manera que un mayordomo te manda al trabajador porque dice: doctor, pues suspéndalo o haga algo, porque pues yo lo tengo sentado ahí y no puede hacer nada.
Entonces, si tú lo veías mal en el consultorio, lo canalizabas al hospital para que lo viera un médico y lo consultara. Pues resulta que el médico lo veía y te lo regresaba. Que a qué había ido. Nomás le daba alguna antigripal y eso. Que eso no era para... Y pues claramente ustedes pueden saber si han tenido alguna gripa, que a veces es muy leve, pero a veces es muy fuerte y que tienes que dar reposo al paciente un día o dos, pero te enfrentas con el patrón que no te deja hacer eso. Total, te lo regresan y lo van a tener sentado ahí. Entonces son algunas de las cuestiones que les puedo decir, pero se batalla mucho porque el médico está entre la espada y la pared, porque está entre el patrón, por un lado de la empresa, el patrón de uno, por otro lado del sector salud, o sea, de tu hospital o de donde dependes, y por otro lado el sindicato. Entonces, pues es difícil a veces la actuación del médico porque no te dejan actuar como debe de ser, ¿verdad? Bueno, y las técnicas de actuación, ¿verdad? Pues hablando, hay técnicas médicas y hay técnicas no médicas. Nosotros pues hacemos reconocimientos médicos, exámenes médicos de ingreso, exámenes médicos periódicos, exámenes médicos especiales, porque como médico del trabajo tienes que hacer audiometrías, espirometrías, o analizar a un trabajador que esté expuesto, por ejemplo, el soldador, a la luz y a los humos, lo tienes que mandar a oftalmología, y todo esto tienes tú que tramitarlo porque estamos también para prevenir, porque luego no te los quieren recibir. Tienes que hacer un programa y que estén de acuerdo todos en que van a recibir, por ejemplo, los soldadores de perdido una vez al año, porque ellos están expuestos a que tengan una catarata, por ejemplo, por la luz de soldadura, pero también están expuestos a los humos, y esos humos, aunque tengan protección personal, hay exposición y son muy diversos, de diversos metales. Entonces hay que estar checándolos. Uno lo puede checar con una espirometría, pero luego lo tienes que canalizar si tú aprecias cierto daño. También tienes que hacer una educación sanitaria. Tienes que hacer un programa en tu empresa de todos los riesgos que existen en esa empresa para que el trabajador esté consciente y se cuide, ¿verdad? Y las técnicas no médicas, pues sería, por eso les digo que el médico tiene que accionar con seguridad de la empresa, con higiene del trabajo, con ergonomía, con psicología. Entonces son varias cosas en las que tienes que actuar. Próximamente, bueno, tenemos el viernes. Estaremos comentando otras cosas, sobre todo también de lo que hacía yo en Pemex, para que vean un programa, ¿verdad? Pero son diferentes programas, ¿verdad? Acuérdense que en México existe Pemex, pero existe principalmente el Seguro Social y existe el ISSSTE. Y yo no sé por qué no hay algo que sea general en el sector salud, ¿verdad? Porque tenemos diferentes regímenes, entonces, inclusive, pues, como uno tiene que aprender también la normatividad,
todo depende de la Constitución, ¿verdad? Pero luego de ahí hay una ley federal del trabajo y luego pues hay ley del Seguro Social, hay ley del ISSSTE. Entonces, pues México es un país de muchísimas leyes. La cuestión es que se cumplan, ¿verdad? Entonces, como ustedes ya van a salir, se van a topar con muchas cosas de esas. Para empezar, no sé si vaya a mejorar con este gobierno, pero pues para empezar, una mala paga desde el internado. Cuando sean internos, ustedes son los que van a sacar el trabajo y sin embargo, pues se recibe muy poco. Ya ha habido por ahí intentos de más, no sé hasta ahorita si ya estarán mejores los salarios, pero pues supuestamente va a mejorar un poco esto y con esto de la pandemia, supuestamente van a querer más internos y más gente que trabaje, pero pues dijeron que iban a mejorar el salario también. Esperemos. Bueno, continuamos platicando el viernes y el equipo 1 iniciaría la semana que entra el miércoles. O sea, toda esta semana todavía yo les voy a estar hablando. También cuando estemos en las presentaciones, de repente yo les hablo, según el tema, les hablo sobre algunas experiencias que he tenido. Cuídense y vacúnense. Nos vemos. Gracias, doctor. Ándenles, hasta luego.